Hola, hola, gente. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me ven? Hola, pastor. Ya te puse como administrador de la reunión. Dame un segundito, porque no sé por qué ellos están entrando a otra clase. Espérame un segundo. De pronto yo les puse mal el link. Ah, ya, está Sí, bien. porque ellos están todos en una clase que no es esta. Pero ya empezaron la otra clase. No, Supongo. pero... entonces, si ya empezaron la otra clase, el otro profesor también está embolatado. No, pues es que tú eres el único profesor. Entonces, ¿en qué clase está? No sé. Eso es lo que me estoy preguntando, porque no sé en qué clase están. Espérame, porque no sé si de pronto fue que les... No, pero mira que sí les copié bien la invitación. Espérame, porque a veces estos muchachos... Sí, sí, está bien. Es que no sé, yo entré para probar, yo no sé qué fue lo que hice. Entré para probar, como faltando 20. Dije, sí, está funcionando. Y me salí. Ya, Y mira, ya, ahí ahora sí están entrando todos. ¿qué pasaría? Yo creo que estaban entrando el link que no era. Estábamos en otro link, profesor. Bendiciones. El link, o sea, yo entré al principio por el link que estaba en mudo, pero ya después me sacó y me decía que error, error. Dale, ya igual yo lo actualicé. De pronto fue que algo quedó por ahí mal escrito. Bueno, entonces los dejo con el pastor Germán Ezequiel. Pastor, ya tú eres hospedador, entonces yo voy a salir, ya ahí tú tienes todas las funciones del Zoom, ¿listo? Y la Bueno, está clase bien. entonces se está grabando, Sí, sí, ya. Ok. ¿listo? Muchísimas Bueno, gracias, Yuli, por tu ayuda. dale, buena clase. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hola, gente, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, profe. Buenas noches, Buenas profe. noches. Buenas Buenas noches, noches. profe, muy bien, gracias a Dios. Gracias por dejarse ver. Muchas gracias por dejarse ver. Esperemos un ratito. Creo que la gente estaba un poquito embolatada. Tenemos conmigo 13 personas, ¿cierto? Pero la lista es súper enorme. Tengo un grupo como si estuviera de profesor de primaria, un grupo grande. Entonces, hoy vamos a hacer un poco todo a la antigüita. Ustedes no han recibido todavía el sílabo porque esta mañana intenté ponerlo en el mood y hubo un problema con la plataforma, entonces no se lo pude enviar. Yo espero que mañana ustedes ya tengan en su plataforma el sílabo de la clase. Sin embargo, hoy lo vamos a discutir rápidamente con algunas cuestiones así preliminares y arrancamos hoy con clase porque imagínate, son 10 clases únicamente, entonces necesitamos aprovechar pues el tiempo. Pero resulta que los señores del seminario, nuestros jefes se pusieron muy exigentes y ahora me toca llamar lista todas las clases. Entonces yo voy a hacer lo posible por llamar lista 20 minutos, 30 minutos después de comenzar, como para que no me quede gente por fuera de las que de pronto llegan un poquito tarde. Entonces no va a empezar a leer, a hacer
la lectura de los asistentes tan rapidito. ¿Está bien? Y yo esperaría con ayuda de mi señor que pueda organizar esto aquí porque ahorita estoy transmitiendo desde mi celular, entonces eso me incomoda un poquito, pero igual parece que había que actualizar y no sé qué, entonces ya por lo menos estamos. Entonces vamos a hacer una cosa adelantando el tema mientras va llegando. Tengo en sala 15 personas, entonces por favor simplemente preséntense y díganme de dónde me llaman, de dónde están, para algunos ya los conozco, son casi amigos, y los otros pues creo que son nuevos. Entonces vamos a comenzar, yo tomo la lista aquí, y luego tengo que tomarla en una plataforma, un esquema que me dieron para ir tomando clase por clase, porque tengo que enviar la lista de asistencia de todos ustedes al final. Entonces esto bueno, se puso interesante. Entonces ustedes me van a decir de dónde y ya, con eso para que yo los... Y por favor préndanme la camarilla para que yo los pueda ver, ¿está bien? Para que por lo menos en la presentación los pueda ver y los pueda reconocer. Listo, comencemos con el que quiera. Ya son, sí, los mismos 16. 15 porque 16 va contando. Hola, don señor Borbón, ¿cómo está? Profe, ¿qué más, pastor? ¿Cómo ha estado? Me Me alegra, gustó me alegra. verlo. Me alegra Muy mucho bien, verlo. gracias mi hermano. Juan Carlos, Los saludos de Girardot. gracias. Borbón, tú eres Naranjo, ¿no? El segundo apellido Sí, es señor, Naranjo. todavía. Girardot. Listo, mi hermano. Gracias, Juan Carlos, bienvenido. ¿Quién más? ¿Quién más? Sigan presentándose y miramos los 16 y ustedes me van diciendo quién llega y arrancamos clase. Yo les voy comentando de qué trata esto. Buenas ¿Quién sigue? noches, bendiciones, compañeros. Buenas noches, reverendo. Hola, don Edilson, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Edilson ¿Cuál es tu Quintero, nombre? ¿Quintero qué? Quintero Poveda. Poveda, sí. Quintero Poveda. Tú estás en Madrid, ¿no? Madrid, sí, señor. Muy bien. ¿Listo? ¿Quién sigue? Buenas Gracias, noches, Edilson. reverendo. A ver, El Luis pastor Luis Fernando Romero de Romero. Santa Marta. Sí, señor. Tu segundo apellido es Charris, ¿no? Así es, pastor. Y estás desde Santa Marta. De Santa Marta. Listo, mi hermano. ¿Quién sigue? Vamos 3. Bien, bienvenido, mi hermanazo. Profe Luz Adriana Uribe Arriero, de Girardot. Luz Adriana Uribe Arriero. Sí, señor. Arriero de Girardot. Listo. Luz Adriana. Gracias. Hola, Ana, ¿cómo estás? Déjate ver, Ana. Yamila Arrieta, Ah, Yamile. Valencia, Córdoba, Presbiterio del Noroeste, tercer semestre. Yamile Arrieta Macea. Macea, sí, claro. Ujú. Valencia, Córdoba. De Valencia. De Ok, Córdoba. Yamile. Tierra que fluye leche y miel. Amén, sí, eso es linda. Valencia, ok. ¿Quién sigue? Gracias, Yamile, bienvenida. Catherine Zambrano Matiz de Fusagasugá. Caterine. ¿Caterine Zambrano qué? Matiz de Fusagasugá. Difusa. ¿En cuál iglesia estás asistiendo? Iglesia, ¿A cuál? Iglesia Bíblica Presbiteriana Sion. Sí, de Miguel. Ah, ok. Bienvenida, Señor, Caterine. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Caterine. ¿Alguien más? Sergio Ruiz, desde Valencia, Córdoba. Hola, Sergio. ¿Sergio Ruiz qué? Bueno, es Julio Ruiz. Sergio Julio Ruiz. Exacto. Ok, Sergio Julio Ruiz. ¿Desde dónde, mi hermano? De Valencia, Córdoba. La leche que fluye, como que la tierra que fluye leche y miel. Sí, ya me dijeron. Ok, gracias, Sergio. Bienvenido.
¿Quién más? Reverendo, bendiciones, buenas noches. Albeiro Álvarez, creo que ya nos venimos Ana viendo en María otro semestre. Segura Vargas, de San Pedro de Urabá. Oh, ok, pero ya oí a Ana María. Albeiro Álvarez, ¿cierto? Sí, señor, San Pedro de Urabá. San Ahí Pedro. no todo San Pedro de una. Sí, les gusta andar en junta. San Pedro Urabá. ¿Y Ana María qué? Segura Vargas. También de San Pedro, ¿cierto, Ana María? Sí, Listo. señor. Bienvenida, Ana María, Dios te bendiga. ¿Quién más? Yo, Dianis del Pilar Cogollo Mora, de Necoclí, Antioquia. Dianis del Pilar Cogollo de Dianis. ¿Noroeste también? ¿O es? ¿Qué presbiterio es? Presbiterio Urabá Norte. Del otro presbiterio, del Urabá Norte, listo. Listo, gracias, bienvenida, Dianis. ¿Qué más? Eliana Yo, Mejía. profe. Eliana Mejía. Hola, Eliana, ¿cómo estás? ¿Mejía Hola. qué? Eliana Patricia Mejía Vargas, de San Pedro de Urabá. También de San Pedro. Listo. Gracias, ¿quién más? Yo, profe. Carlos David Berrío, Hola, mi de hermano. Montelíbano, Córdoba. Hola, bendiciones, profe. Carlos David Berrío. Montelíbano, ¿De dónde? Montelíbano, Perdóname, Córdoba. David. No te escuché, perdóname. Montelíbano, Córdoba. Montelíbano, gracias. Presbiterio Noroeste. Sí, señor. ¿Listo? ¿Quién más? Sara Esther Velázquez Oviedo, de Valencia, Córdoba. Ok, de Valencia. ¿Listo? ¿Qué más? Yo, profe. Fran Señor. Atencia, San Pedro. Hola, Frank. José Benito Guzmán. Espera un momentito. Fran Atencia. De ¿Tienes San otro Pedro de apellido? Urabá. ¿Cómo? ¿Tienes otro apellido? San Oh, Pedro. sí, Delgado. Delgado. Listo. Fran Atencia Delgado, de Gracias, San Fran. Me Pedro de alegra Urabá. verte. ¿Quién Presbiterio más? Urabá Norte. Sí, señor. Sí, Urabá Norte, ¿no? Listo. ¿Alguien más, señoritos? Hernando Palacios, profe, de Girardot, Dinamarca. Hola, mi hermano Hernando. ¿Cómo estás? Otero. ¿Todavía Bien, sigues profe. en Girardot? Sí, señor, todavía por acá, por estas tierras. Me alegra verlo, profe. Gracias, igual, mi hermano. Girardot. Ludwig ya se vino para San Pedro. ¿Ludwig ya se vino? ¿Sí? No, señor, acá estamos todavía en Girardot. Ludwig, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Peleando por el Buenas hermano noches. Hernando allá. ¿Ludwig qué, mi hermano? Ludwig Salcedo Rodríguez. En Girardot está don Ludwig. Listo. ¿Quién más? Me falta uno, ¿cierto? ¿Quién me falta? ¿No me falta nadie más? Albeiro ya está, sí. Falta uno, tan raro. ¿Perdón? José. José ¿José? Benito José. Guzmán Otero. Gracias, gracias. Guzmán José Otero. Pero, ¿de dónde eres, José? Valencia, Córdoba, Presbiterio del Noroeste. Valencia. Ok, ahora sí no me falta nadie más, ¿no? Venga, yo cuento y ahora sí.
Y si me falta uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, no está. Falta uno según los asistentes. ¿Quién? ¿Quién? Falta Dairo Cermeño. ¿Está ahí? Está conectado, pero no tienes como señal. Que se presente por el chat. Ok, Dairo Cermeño es, ¿no? ¿El de qué presbiterio? Del Caribe, ¿no? Urabá Norte. Ah, Urabá Norte. Ese es del clan, ese es del clan. Sí, ese es del clan. Ahora sí, si está Dairo, si está ahí aunque no hable, bueno, ya se me... Ah, sí, parece que el que se quiere Firme. comunicar, pero no le escuchamos. El pastor Luis Fernando parece que no. Luis Fernando Romero. No, ya se presentó. No, si no lo tengo aquí. Yo tengo de todo, ya me A ver, presenté. sí, Luis Fernando Romero Charri, sí, Santa Marta. No, pero ya los tengo ahora sí, miren. Profe, falta Noemí. Eso, ¿dónde está esa china? Eso no vino, ¿no? No, todavía no ha llegado, no ha Y entrado. Rubén, falta Rubén también. Rubén. Pero Rubén no ha llegado tampoco. Muchachos, me avisan cuando lleguen. Me avisan cuando lleguen para poderlos poner en la lista, que están súper exigentes con el tema de asistencia a clases, por favor. Listo, les dije a los primeritos que estaban llegando que parece que tuvimos, yo pues particularmente yo que soy yo diría que un lento y neófito para el tema no tuve problemas con la plataforma de Moodle para ponerles a ustedes el sílabo y todas las cosas que vamos a trabajar en cada sesión. Esperaría que ustedes ya lo tengan mañana colgado para que puedan revisar algunas cosas, pero yo les voy a decir más o menos de qué se trata el asunto y cómo vamos a trabajar. Antes que todo les voy a suplicar, les voy a rogar 3 cosas puntuales. La primera es que ustedes mantengan el micrófono apagado siempre mientras estamos en clase, yo estoy hablando u otro compañero esté hablando. En segundo lugar, les ruego, les suplico, les encarezco que pueden tener la cámara apagada, pero si yo les pido a ustedes, llamo a alguno de la lista, cuando hablen ustedes o cuando alguno de ustedes hable, deben tener la cámara prendida, ¿está bien? En la medida de las posibilidades, deben tener la cámara prendida. Y tercero, ustedes van a ser muy misericordiosos conmigo como la Biblia les ha indicado que sean. Y entonces, por ejemplo, si yo no alcanzo a ver a José Palomo, que acaba creo que de llegar, levantando la manito, y ven que yo sigo y estoy hablando y no veo la mano, ustedes me dicen, reverendo o pastor o Germán está levantando la mano a José Palomo. Entonces yo ya sé y digo, bueno, hola José, por favor, coméntanos ya. Buenas noches, bendiciones. ¿Cuál es tu nombre completo, José? José Vicente Palomo. ¿De qué presbiterio? De Urabá Norte. Ok, listo, Urabá Norte. Muy bien, súper. Ahora sí los tengo a todos, creo yo. Bien. Gracias, José, bienvenido. Ahora bien, vamos a revisar rápidamente esto. A ver, Frank, ¿quieres decir algo? Sí, reverendo. Frank. Para lo que usted está diciendo, ¿qué le parece si nombramos un monitor de la clase que esté, que le pueda avisar a usted, que le pueda informar a usted, para que estemos ahí, que de pronto no vayamos 2 al mismo tiempo, 3 al mismo tiempo, decir, mira, hay alguien levantando la mano, sino que hay alguien, O sea, que haya uno que se encargue. Listo, Frank, estoy de acuerdo para que no me regañen 3, sino solamente 1. O sea, para que diga, pastor, creo que sí está bien. Muy bien, Frank, ¿qué has nombrado tú? Muchas gracias. Excelente. ¿Qué has nombrado tú, Frank? Muchas gracias, viejazo, por Eso era para esas ideas. Ok.
Pero tengo un No, María, Gracias. ya, cerrar, amor. necesito un cargador que se me apaga este. Bueno, pues el mío, pero cierra aquí, pon seguro, por favor. Pon seguro. Esté bravo, Ok. hermano, no esté bravo. Listo, señoras y señores, entonces comenzamos con la bendición del Señor. Arrancamos nuestra primera sesión de 10 sesiones que tenemos y nuestro tema se titula Éticas, así como tal, Éticas. Y el subtítulo es la ética de Jesús. Entonces vamos a entrar en las éticas, porque no es una, son varias, y ahorita vamos a tener la posibilidad de revisar algunas cosas con ustedes. Entonces, por favor, como yo sé que ustedes todos son muy conversadores y les gusta participar, además porque será parte también de la clase, eso es horrible calificar participación, pero digamos es lo que nos piden, pero también es interesante estar pendiente de los que participan y están activos en la clase. Entonces, este encuentro, este curso, se llama Éticas y nuestra discusión se basará en la reflexión y el diálogo con base en una de las ramas de la filosofía, porque la ética es una rama de la filosofía, que tiene, por supuesto, vertientes en la teología. Son muchas las éticas, o sea, digamos que uno puede hacer una lista de bastantes éticas que se han trabajado, que se han propuesto, pero por supuesto nuestro tiempo va a ser para definir las principales y claro, haremos énfasis durante todo el curso, pero sobre todo en las dos últimas clases, en las éticas cristianas, porque no hay una ética cristiana únicamente. Esa es otra cosa, pues que tienen ustedes que conmigo dialogar. O sea, no hay una ética cristiana. Hay muchas éticas cristianas y de hecho, la ética cristiana está muy ligada a la teología del creyente. Entonces, el creyente actúa, su ética está fundamentada en la teología que tiene y eso determina su ética. Eso lo determina, lo estudiaremos y revisaremos juntos. Y por supuesto, la más importante y valiosa para mí es la ética de Jesús, que no necesariamente es igual a la ética cristiana, ¿no? La ética de Jesús es una ética que está propuesta concretamente y habla exactamente de cosas muy puntuales. Veremos eso. El objetivo general, ustedes lo van a tener por escrito, es comprender y aplicar los principios éticos en contextos personales o principios éticos, y miren que no estoy diciendo de cuál base, sino principios éticos en contextos personales, profesionales y ministeriales. Ustedes podrán verificar que yo estoy diciendo profesionales y ministeriales, porque el ministerio no es una profesión, pues desde mi perspectiva ética, ¿no? Sino es un ministerio, es un servicio profesional y ministerial, promoviendo la toma de decisiones responsables y una conducta evangélica, y dos palabras que ustedes van a tener que revisar durante todo el curso: comprendida e informada. Es decir, una conducta evangélica comprendida e informada. Entonces, nuestra ética tiene que ser racional. Como dice Pablo en relación al culto, también con relación a la ética debe ser una ética racional, es entendida, comprendida y debidamente informada. Es decir, usted sabe cómo explicar y cómo dar cuenta de su ética. Rápidamente les voy a hablar 3 objetivos. Hay más, cada sesión tiene un objetivo y uno o dos más específicos, pero los generales específicos son analizar las teorías y conceptos éticos. Ustedes van a poder identificar y describir, criticar diferentes teorías éticas, pero las que vamos a mirar durante la clase es una teoría ética que se llama utilitarismo, otra que se llama deontología, otra que se llama la ética del cuidado, que es muy de la línea feminista, una de la ética de las virtudes y obviamente la ética de Jesús o el reino de Dios, que yo la he llamado. Desarrollar habilidades, segundo, de razonamiento y toma de decisiones éticas. Los estudiantes pueden analizar con casos específicos y complejos dilemas éticos para toma de decisiones, identificando principios morales relevantes, considerando múltiples perspectivas y consecuencias, ¿ya? Y lo último es aplicar, el otro objetivo específico es aplicar principios éticos a contextos prácticos.
Los estudiantes podrán reconocer y abordar dilemas éticos en contextos personales y profesionales a la luz de la Escritura y específicamente del Nuevo Testamento y el mensaje de Jesús. Desarrollaremos nuestro curso en 10 sesiones. Ya lo demás, ustedes lo van a ver en su sílabo, pero esta primera clase, de la cual ya han pasado un poco más de media hora, es la introducción a la ética. Hay que definir y hay que enlazar las éticas, hay que ver cuáles son, esbozarlas, porque luego vamos a profundizar en ellas y ustedes me van a ayudar también, porque van a tener la posibilidad de revisar que no es tan fácil, por eso no se puede juzgar tan fácilmente el comportamiento de una persona, pues porque probablemente esa persona está actuando de acuerdo a una ética que no es la mía. Si me hago entender, yo tengo una ética y usted tiene una, espero que sea la misma, pues porque soy creyente en el Señor, pero probablemente con el vecino la ética que él tiene no es la misma suya. Y vamos a hablar de que como hay tantas éticas cristianas, entonces puede ser que la ética suya como cristiano en el noroeste, curiosa y raramente no sea la misma mía o del hermano de Girardot. En cosas puntuales, ¿no? Pues hay que revisar eso. Entonces, es solamente para que tengan una idea general de lo que vamos a trabajar. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de la historia de la ética para que ustedes vean un poco cómo se ha ido construyendo el discurso ético y cómo se ha ido construyendo las teorías sobre las éticas. O sea, sobre la manera, ya vamos a mirar eso, sobre la manera de comportarse, identificar las dinámicas de comportamiento y de conducta de los seres humanos, de todos los seres humanos. Entonces, eso es importante para que nosotros revisemos a dónde estamos. Y ustedes van a ver que montones de veces, nuestra ética no es propiamente evangélica. Por ejemplo, nuestra ética puede ser muy utilitarista, o sea, y de hecho uno puede demostrar que grupos de iglesias o iglesias concretas, su política y su ética está muy relacionada con el utilitarismo. Y vamos a mirar que el utilitarismo no es del todo, es una expresión que se ha connotado como mala del todo, pero realmente no. De hecho, la inmensa mayoría de profesiones, por ejemplo la medicina, la ingeniería, tienen como ética la ética utilitarista. Miraremos después eso, no quiero entrar, sino simplemente para decirles a ustedes en dónde vamos a navegar, en qué espacio vamos a navegar. Entonces, participamos y revisaremos la ética clásica hasta llegar a la ética que es incluso un poquito despuesito de la clásica, que es la ética del siglo I, porque empezamos con la clásica del siglo III o IV antes de Cristo, y llegar obviamente a la ética de Jesús, que sería la ética contemporánea en el sentido de la ética de nosotros. Pero van a ver ustedes que tenemos varias preguntas y varios cuestionamientos ahí. Entonces, comencemos. O sea, no entremos, no digamos más, porque ya lo otro se verificará alrededor de cada sesión. Quisiera tener la participación, la pregunta, la inquietud, la deliberación de ustedes, incluso la oposición de ustedes ante dinámicas concretas o propuestas concretas. Esperaría que en donde no tengamos ánimos contestatarios es cuando lleguemos a la ética de Jesús, porque pues aspiraría que todos estuviéramos de acuerdo ahí. Bien, entonces, la ética, señoras y señores, viene simplemente de una palabra en griego que se llama ethos, o sea, E-T-H-E, ethos, E-T-H-O-S, ethos. Y nada más ni nada menos se tiene que ver con la teoría o la crítica o el discurso sobre la conducta, sobre el comportamiento. Es decir, es teorizar sobre cómo debemos comportarnos. Una cuestión aquí puntual. No está relacionado únicamente con el bien y el mal, que es lo que nosotros normalmente, esto es bueno, esto es malo. Esto es éticamente bueno, éticamente malo. No es mucho más que eso. Entonces, tiene que ver con eso, pero es mucho más que eso.
vamos a mirar un poco algunas cosas que nos ayudan. Por eso el tema de los dilemas éticos es importante dentro de todo nuestro curso. Entonces, yo les puedo preguntar a ustedes, bueno, cuando alguien le pregunta a usted cuál es su ética, cuál es su ética, en dónde o en qué está basada su ética, uno tendría que responder, pues, en la Biblia, ¿no? La forma de comportarme, porque digamos, el Evangelio y el reino de los cielos y mi conversión es básicamente una transformación de mi vida para una ética distinta a la del mundo. Uno habla de la ética mundana y la ética cristiana. Pero bueno, eso es un poquito demasiado general. Voy a poner un ejemplo en una sola cosa puntual para que ustedes noten en dónde tenemos problemas ya todos. Ya, los cristianos, los ateos, porque nosotros tenemos dificultades para tomar decisiones casi todos los días. Y hay decisiones más complicadas que otras. Por ejemplo, una muchacha, cualquier muchacha, algún día, creyente de una secta, nosotros le llamamos secta porque es de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que se llaman los mormones, le hicieron una entrevista y le preguntaron sobre qué pensaba ella sobre la violencia. Y ella dijo, muy curioso, ella dijo, nosotros no estamos de acuerdo con la violencia, aunque nuestros padres y la segunda enmienda en la Constitución, porque ellos son muy americanistas, muy norteamericanistas, pueden usar armas. Entonces, alguien le preguntó, ¿ustedes qué opinan de la violencia? Digo, miren, nosotros somos personas que no estamos de acuerdo con matar a nadie. Entonces, le preguntan, si usted tiene a una persona que es una mujer, usted es una mujer muy bonita, muy atractiva, y aparece un tipo y la quiere violar, pero usted tiene el arma de su papá, ¿saben dónde está? Y el tipo la quiere violar, ¿ya? ¿Qué haría usted teniendo la posibilidad de evitar tomar el arma y dispararle al tipo que la va a violar? ¿Usted qué haría? Y la muchacha, sin miramientos, sin pensarlo, sin meditarlo, dice, no, yo me dejaría violar. Yo me dejaría violar porque la Biblia dice, no matarás. Y nosotros no debemos matar a nadie. Esa es la decisión de una muchacha ante la eventual violencia de una persona. La pregunta es, ¿qué opinan ustedes? Vamos a dialogar sobre eso, pero antes de eso les voy a proponer otro dilema ético, que es un dilema viejísimo, viejísimo. El dilema que tiene un médico cuando se encuentra con una situación de una mujer que está a punto de dar a luz y la situación de salud de la mujer está en determinar y definir en salvarle la vida o a la mamá o a la criatura. En sus manos está el salvarle la vida a la mamá. No se puede salvar la vida de la mamá y del niño. Tiene que salvar la vida de uno de los dos y él tiene que escoger cuál es dentro de su ética, cuál sería la decisión a tomar. ¿Está bien? Entonces, esto es una... Y un tercer elemento que está en la Biblia, pero que está planteado en otros momentos de la vida social y de la vida comunitaria y de la vida humana en general. Es lo que también está en la Biblia. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, en la Biblia de alguna manera estaba la respuesta, pero la pregunta es, ¿qué opina usted? Y es cuando usted tiene que, por ejemplo, llega un grupo, algunos de los que están acá conocen claramente, llega un grupo armado, llega un atracador, llega una amenaza, y usted abre la puerta y le preguntan, ¿dónde está fulano de tal que venimos por él? Y usted sabe que el personaje está escondido
en el tanque del agua desocupado. Y usted dice, no tengo idea, no sé dónde está. Eso es mentir, ¿cierto que sí? ¿Ya? Entonces usted puede decir, bueno, si digo la verdad, tendría que decir en dónde está. Pero si digo en dónde está, pues lo van a matar, quien quiera que sea. Entonces no miento. La pregunta es, éticamente está definido que que la mentira que la vida está por encima de la verdad, que son dos principios, ¿no? El principio de la vida y el principio de la verdad. Entonces, ¿qué escogemos? Y les digo que nosotros sabemos eso porque en el Antiguo Testamento pasó eso, ¿no? En el Antiguo Testamento, 2 espías se metieron, ¿se acuerdan? Y una mujer le preguntaron dónde están esos tipos y ella dijo, no tengo idea. Pasaron por acá y salieron rapidito y se fueron a toda. O sea, si ustedes corren rápido detrás de ellos, lo alcanzan a encontrar. Y ella los había escondido y los había dejado ahí. Dijo mentiras, pero obviamente le salvó la vida. Y esa señora que hizo eso, o sea, que dijo esa mentira y le salvó la vida a estos 2 espías, Josué y el otro, pues fue bendecida, fue premiada, al punto de que fue premiada pues para formar parte de la genealogía de Jesús. Entonces, si ven que hay unos asuntos éticos, en otra parte del Antiguo Testamento, Dios le manda a un profeta a que le diga al rey que le diga una mentira a otro rey. Ya, Dios mismo, o sea, Dios a través del profeta le dile tal y tal cosa, y era mentira. Ustedes tienen ese texto, como su gusto se los entrego. Bueno, vamos a mirarlo durante la sesión. Estas cuestiones son las que les digo yo, que están relacionadas con decisiones éticas, ¿ya? Y nosotros debemos saber en dónde estamos apostados, cuál es la base ética nuestra para tomar decisiones. Pilas con eso porque esa es una cuestión que está relacionada con la vida comunitaria, con la disciplina de la iglesia, con la fraternidad, con el perdón, con un montón de cosas. ¿Está bien? Paro aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud? Muy bien. Entonces, gracias, mi hermano. El dilema. Ok, muy bien. Entonces, vamos a distinguir. Es muy importante distinguir entre ética y moral. Mucho cuidado ahí, ¿ya? Ética es el discurso del comportamiento. Moral está muy relacionado. A veces se confunden mucho. Pero la moral es lo que se refiere a la práctica de mi comportamiento, el comportamiento en praxis, en práctica. Entonces, por ejemplo, ¿qué son los 10 mandamientos para ustedes? ¿Un decálogo de moral o un decálogo de ética? ¿Qué es para usted, de acuerdo a esta diferencia que he planteado, qué es para usted los 10 mandamientos? ¿El decálogo de la moral judía y evangélica o el decálogo de la ética judía y evangélica? Catherine, cuéntame. Yo creo que es el decálogo de la ética, de la moral, porque la moral, entiendo la moral como ese conjunto de normas, de valores, de preceptos que cierta sociedad o cierto grupo de individuos definen o consideran como que son correctos o aceptables para guiar su manera de vivir. Ok, muy bien, gracias. Gracias, Catherine. Muy bien, ¿alguien más? ¿Quién no está de acuerdo con Catherine? ¿Quién quiere pelear con Catherine? Si no estoy de acuerdo con esa hermana, yo creo que es otra cosa. Profe, yo creería que es un decálogo de la ley ética, porque nos define situaciones comportamentales, o sea, define como el comportamiento, como la conducta que debe tener una persona.
¿sí? En esos mandamientos lo que está normando es el comportamiento, la conducta. Para mí, Ok, ese es mi concepto. muchas gracias. Ok, entonces, Eh, sí, ya voy, Edison, ya voy. Entonces, ya voy. Entonces, perdón, ¿quién acabó de hablar que se me fue? ¿El nombre? Adriana Uribe. Adriana, ya. Adrianita dice, eso es un decálogo ético. Y Catherine dice, es un decálogo moral. ¿Quieres desempatar, Edison? Cuéntame, o poner una tercera postura. cuéntame. Pero yo creería que encierra las dos, tanto lo ético como lo moral. Ok, Eh, es ético-moral para ti. Ok. Muy bien, revisemos. ¿Alguien más está levantando la mano? Uy, si hay más. Cuéntenme. Frank, da la Sí, palabra. profe, bueno, creo que sigo yo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el último hermano que habló, se me olvida. Edilson. Edilson. Disculpe, hermano, dice que se me olvidaba su nombre. Sí, yo creo que es un decálogo que presenta las dos, es tanto ético como moral. Presenta la ética desde que es un conjunto de reglas que está dado a las personas, pero también es algo que se debe practicar, se debe vivir, se debe de hacer. Ok, muy bien. Muy bien, gracias, Frank. ¿Alguien más? Profe, Fernando. yo pienso igual que mi hermano Edilson. Es un discurso que Dios da, pero con miras a que sea práctico, a que se ejecute, no solamente un discurso de leyes y normas que busca dar a conocer cómo se deben hacer las cosas, sino también que se pongan en práctica, que se hagan vivas, no solamente como discurso, sino también como ejecución. Ok, gracias. ¿Quién más? ¿Qué me queda? Gracias, Hernán. Creo que Jesús mismo, Señor. creo que Jesús mismo nos lleva a eso, a la práctica. Entonces, creo yo que es un asunto moral, que tiene que ver con la práctica también, porque Jesús en el Nuevo Testamento nos muestra esto llevado a la práctica. Entonces, también coincido en que tiene las dos partes. Es un discurso, pero que debe llevarse a la práctica. Y Jesús mismo nos pone como el ejemplo a seguir. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Ludwig. Sí, profe. Bueno, pues yo pienso que es un decálogo que tiene de ambos valores. Es ético, pero también es moral. Ético en cuanto a la definición del carácter de aquel que asume a Dios como, como ese ser supremo sobre su vida. Y la moral, pues en tanto de que es algo práctico que se debe vivir y que incluye no solamente mi relación con Dios, sino también mi relación con el prójimo. ¿Sí? Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Eh, siempre somos, alguien más, no sé si alguien más va a hablar. Frank me dice si alguien más necesita hablar. Profe, yo. Dale. Profe, ¿Quién es yo? lo que Juan pasa Carlos. es que en mi pantalla me quitaron la manito para levantarla. Dale, pues. Entonces me toca meterme las manos. Profe, yo pienso, ya como han dicho, en algún momento cualquiera de los mandamientos pasa de ser ético a estar dentro de mí como algo moral. Entonces, están definidas valores como éticas, pero en algún momento yo las aplico como mi comportamiento moral, más que ético. No voy a robar, no porque me lo prohíban, sino porque no está en mi ser, como algo moral. No porque me digan, no robes, no matarás, como el ejemplo de la niña, no lo voy a hacer, simplemente porque eso ya no está en mí, como pensar esto es correcto o incorrecto.
¿Es moral o es inmoral? Simplemente no lo hago porque no está dentro de mí, un conjunto. Pasó esa lineecita dentro de mí, de ser ético a ser moral. Ok, gracias, Juan. Rubén Darío, cuéntanos. Sí, profe, yo también desde el punto de vista de ético, ¿cierto? Todo está en actitud que en sí tomemos, ¿cierto? En la parte de la ética, en la actuación de esa parte. Y en la parte moral también uno mira, ¿cierto? La postura, en cómo miremos también nosotros, ¿cierto? Las cosas desde un punto de vista hacia Dios y también, como dijo Albeiro, ¿cierto? Mirando también uno las necesidades o al próximo. Entonces, miro de esa perspectiva. Gracias, Rubén. Cuando ustedes y yo entremos un poquito más en la dinámica de dilemas y entremos en las diferentes éticas, van a ver lo difícil que es esto. Evidentemente, la inmensa mayoría de personas creen que el decálogo es un discurso, es una reflexión ética convertido en una ley moral, ¿ya? Entonces, claro, detrás de esa ley moral hay un discurso ético, sí, es cierto. Pero cuando uno ve plasmado exactamente qué es el decálogo es una ley moral. ¿Cuál es la explicación a eso? Es una ley moral porque es absoluta. La ley moral es absoluta, es decir, el mandamiento, cuarto, tercero, quinto, bueno, el cuarto creo que es, no matarás, punto. Es decir, en la ley moral de los judíos y de los creyentes cristianos y de todo el judeocristianismo, hay un mandamiento que es no matarás, punto. Ese mandamiento está en un dispositivo que se llama la ley de Moisés o la ley de Dios, y es no matarás. Ustedes notan que no hay ninguna excepción, no hay ninguna condición, es no matarás. Por eso es muy difícil, pero más difícil juzgar moralmente. Porque si es una ley moral, es para la práctica y el cumplimiento. En eso estamos de acuerdo todos. Es decir, no matarás es no matar. Pero la historia del Antiguo Testamento es la historia de las guerras y de las muertes. Es la historia de los asesinatos. Ojo, la pregunta es, ¿cómo se entendió esa ley moral? ¿Era no solamente no matar a mi hermano judío? Que ellos todavía siguen pensando en lo mismo, ¿no? O sea, la ley moral del judío es no matarás a tu hermano judío, o sea, a tu hermano hebreo. Pero al que se meta contigo, pues acaba con él. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice no matarás. No dice no matarás, pero si es tu hermano. No, no matarás. Eso es ley moral. Ah, bueno. Lo que pasó, y ahí alguno de ustedes lo planteó, yo se lo planteo de una manera, yo se lo planteo de para atrás, y es, convirtió en ley moral para cumplirse, resulta que a lo largo de la experiencia del pueblo de Israel, o del pueblo hebreo, pues ellos tomaron la determinación de hacer un análisis ético de los mandamientos, y terminaron definiendo que, pues había que no matar, pero a tal y a tal y a tal. Usted lo puede encontrar un poquito en Levítico, pero definitivamente había que matar y eso está en el Pentateuco. O sea, hasta las cosas curiosas como, por ejemplo, lapidar a una mujer porque huye o se mete en la comunidad a escondidas teniendo la menstruación o estando contaminada. Contaminar, por ejemplo, el pan o la comunidad cuando está participando, cuando tiene la menstruación. Digamos, ahí, bueno, ustedes pueden leer un montón, ustedes saben más que yo del Antiguo Testamento. Entonces, en ese escenario lo que estoy diciendo es, venga, ¿qué era lo que decía el mandamiento? El mandamiento decía, no matarás, eso es una ley moral. Pero, y ahí está
esa disimulada, pero también importante distancia entre moral y ética. Porque la ética es un discurso reflexivo, ¿sí ven? Por eso, Catherine, la primera, me pareció importante que ella dijera, eso es de un grupo, de una comunidad, de un pueblo, que asume una ley y la cumple, porque eso es su ley moral. ¿La cumple o la incumple? Por eso uno dice, ok, si el decálogo dice no matarás, y es una ley moral, es decir, es una ley absoluta, es decir, hay que cumplirla, y no hay condiciones para esa ley. Porque entonces, incluso en la ley que se llama la ley mosaica, el Pentateuco, hay tantas causales de homicidio, es decir, tantas cosas por las cuales el anatema o la maldición o la condenación es la muerte. ¿Ven? Esas son las cosas que tenemos que revisar. Entonces, fácilmente uno puede decir, claro, hay un discurso detrás, claro, el discurso de Dios dado a Moisés, que es ético, pero cuando pasa la inmoral, es cúmplanlo. Eso es lo que tienen que hacer. No hay, o sea, cuando se dice, honra a tu padre y a tu madre, para cambiar de mandamiento, porque el de la muerte nos dejó mal. Honra a tu padre y a tu madre. Y no dice absolutamente si su papá no la violó, si su papá no respondió con la cuota alimentaria, o si a ese no lo honra. Solamente honra a tu padre, al que no hay ninguna condición. La ley moral judía dice, honra a tu padre y a tu madre. Punto. Esa es una ley moral. ¿Por qué? Porque es absoluta. O sea, el hijo que el papá lo abandonó y se fue, y llegó viejo, llevado, muy llevado, cuando él tenía 50 años y el viejo tenía 80, mal llevado, y ese señor de 50, cristiano o judío, encontró a su papá y el papá dijo, pero usted no hizo nada por mí, pero usted nunca estuvo conmigo, ahora está viejo, llevado y solamente quiere que yo le ayude, y aparece la ley moral judía, judío-cristiana, diciendo, honra a tu padre. Es tu padre, ¿no? Sí, honralo. Hónralo, ojo, no es que lo mantenga, que le dé un cuarto viejo o que le... No, honralo. Honrar es una cosa que ustedes saben claramente a lo que aduce, ¿no? Honra está relacionado con una dinámica que está fundamentada en él es superior a mí y merece el que yo me incline. La honra no es de la adoración, ni tampoco es de la veneración. La honra es del profundo respeto a ese o a esa que me engendró o que me concibió y me parió, independientemente de cómo se portaron. Esa es una ley moral, es absoluta. El discurso ético, en cambio, en la ética, en cambio, por eso hay tantas éticas, ¿ya? Porque en tantas éticas, por eso las personas pueden decir, ¿qué es lo que está diciendo el no matar? Bueno, no matar es no matar. Así que claramente el hebreo, el sionista, el judío de esta época, pues está incumpliendo una ley moral claramente establecida en el Antiguo Testamento, que dice no matarás. Han matado más de 400.000 personas en los últimos meses y en otras condiciones, en otras dificultades y en otras guerras, pues a más o menos. Y ese ejercicio es el que claramente es un diálogo. Aquí aparece el diálogo ético, no el moral. ¿Saben por qué? Porque simplemente cuando se incumple una ley moral, pues simplemente se pervierte la ley. Es un no obediente de la ley, alguien que desobedece a la ley. Punto. Claro, para eso, como la ley es moral desde esa perspectiva, lo que pasa es que los 10 mandamientos se convirtieron en ley jurídica, ¿ya? Como entre nosotros también. Algunos de esos mandamientos, ¿no? Como matar, como robar, ¿ya? Otros, el adulterio ya no, antes en algunos países todavía, pero aquí ya no. Entonces hay desear la mujer del prójimo, eso no está condenado por la ley jurídica, por la ley de Estado, pero otras cosas sí. Entonces, ven que ahí hay una
por eso es tan importante para mí que lo que ustedes y yo vamos a trabajar es ética, no es moral. ¿Entendido? No es moral. ¿Por qué? Porque si yo les hablara, vamos a hablar no de ética, sino de moral, tendríamos que irnos por otro lado. Y sería muy complicado. Porque nuestra moral es supremamente complicada y compleja. Entonces, imagínense que aquí la ley moral de no matarás tiene bastantes dificultades. Pero si y claramente, o sea, si una persona mató, pues incumplió la ley. O sea, no hay, no puede, es que lo que pasa es que por eso la muchacha dice, no, yo no puedo matar. Si el tipo viene a violarme, yo me dejo violar, porque no matarás. ¿Sí ven? Y muchos de ustedes podrán decir, no, venga, tanto hombres y mujeres, no, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, si yo tengo un arma para defenderme, le pego un pepazo a ese que quiere violar a mi hija o a mi esposa o a mí. No lo voy a permitir. No matarás. ¿Entendido? Ese es el escenario de la ley moral. En cambio, cuando usted está hablando de, no, yo no me dejo, está hablando de una reflexión ética a una situación puntual. Por eso en la ética es permitido, porque hay tantas, repito, incluso entre el cristianismo, pero en la ley, los grupos étnicos, los grupos indígenas, los grupos africanos, los grupos, las naciones, los estados, los países, todas las organizaciones humanas, sean incipientes, pequeñas, sencillas o muy desarrolladas, tienen una ley moral. Y de hecho esa ley moral es supremamente radical. Tienes que cumplirla, punto. Si no la cumples, tienes un problema. Frank, cuéntanos. Sí, bueno, profe, precisamente quería hacerle esa pregunta. Es decir, ¿qué tan ético es que por causa de la ley moral yo deba permitir que hagan cosas aberrantes contra mí o contra mí, como contra alguno de mi familia en un caso dado? Eso bueno, por ese lado esa pregunta. Y por otro lado, lo que usted dice acerca de los momentos y que se da y que la ética lo permite, es donde pues, se puede hablar de ética circunstancial. Bueno, la expresión no la he leído, pero sí tiene que ver, la circunstancial tiene que ver con la consecuencialista o la utilitarista, que es la que de pronto puedes estar citando. Y es que la decisión que se toma en una situación por esta ética utilitarista es lo que convenga más. ¿Ya? Por eso vamos a hablar de la ética utilitarista, porque esa es una ética propuesta por un filósofo que pasó obviamente a todo el mundo. Es una cuestión de hecho en la que están basadas muchas de los códigos penales del mundo. Entonces, sí, es circunstancial en el sentido de que se define por circunstancias la decisión que hay que tomar. Entonces, ahí vamos a llegar, seguramente vamos a hablar un poquito de eso. Ahora, en relación a tu primera pregunta, obviamente, cuando el tema es ley moral, tú no tienes, porque esa es tu ley moral, no puedes hacerlo. Entonces, lo que tienes que hacer, que es lo que hicieron muchos, que es lo que hicieron todos, es sacar la ley moral a un espacio de reflexión ética, de conducta, es decir, todas las veces, en todos los momentos, en todas circunstancias, como está en el mandamiento, no debo matar. Ya, claro, está definido que no matar ahí en el decálogo, es no matar en relación a humanos con humanos, ¿no? No con el prójimo mío, no con el hebreo con el hebreo, no, con el humano. Ya, la idea de Dios con Abraham era que incluso se dejaran de matar infantes para bendecirlo a él. Que eso venía desde Abraham. O sea, en Ur de los Caldeos se ofrecían el primogénito. O sea, las personas de Mesopotamia y todo ese Caldea, toda esa región ofrecían a su Dios el primogénito. Entonces, lo que hizo Dios, el Dios de Abraham, el de Isaac, de Jacob, ese mismo Dios, el Dios de nuestro, dijo, véngame, no. Por eso el no matarás incluye eso, tú no vas a matar ni a tu prójimo.
porque aparentemente eso era, ahora es terrible, pero en ese tiempo pues era el próximo, el primer hijo. Primer hijo pues va para la hoguera para sacrificio a nuestro Dios. El que vale es el segundo, el tercero. El primero de ya se sabe para qué va a ser. Entonces, el Dios dijo, ven, ley, no matarás. Pero ese no matarás incluía, no vas a matar a tu hermano, que estaba en la definición de el hermano, el primo, el amigo, la amiga dentro del pueblo. Pero eso también incluía, no matarás al del otro pueblo. Entonces, ¿qué sucedía? En ese escenario, cuando venían a pelear contra, en este caso contra Israel o contra Abraham o contra ellos, se organizaban y repelían el ataque. Entonces, la ley moral se dejaba de cumplir y se establecía una ética en relación a eso, que fue lo que pasó en la guerra de los 6 días después y antes en otro montón de situaciones de defensa. Y ahí es la pregunta de Frank. Venga, y entonces, ¿cómo se hizo eso? Pues se hizo a raíz de toda la dinámica de la insensatez y de la violencia humana. Por eso es tan importante que entendamos esto en términos de ética, no en términos de moral, porque si es en términos de ley moral, todos estamos absolutamente mal, porque tendría que ser un ejercicio de permanente sacrificio. ¿El sacrificio en qué sentido? Como yo no mato, si me vienen a matar, ¿ya? Que es lo que pasó en el siglo XVI, en el XVII, después en el XVIII, con grupos estrictamente pacifistas, a los que literalmente, ¿cómo se llama? Destruyeron completamente porque no se defendieron, ¿ya? Porque acabaron, ¿no? Hubo grupos, y hoy todavía hay unos grupos de línea menonita eh, que si vienen a acabar con ellos, a exterminarlos, se van, se dejan matar, porque son pacifistas y el tema de no matar, no usar un arma, etcétera, etcétera. Ellos están haciendo otras cosas malas por otro lado, pero eso lo vamos a mirar en otro momento en una sesión, creo que es la 7 o la 8, cuando hablemos de ética ambiental. Ludwig, cuéntanos. Profe, sí, me nace una inquietud en el caso cuando David empieza a tener ese problema, digámoslo, o no, más bien Saúl empieza a tener ese problema de celos con David. Sí. Y bueno, a David sin embargo, él tiene la oportunidad de matar al rey, pero no lo hace. Y muchos de los que andaban con David le dicen, por qué no lo asesina? ¿Por qué no lo mata si él está procurando matarlo a usted? Y él dice, no, no voy a levantar la mano contra el rey. Pero más adelante uno se puede dar cuenta de que en ese camino hacia el reinado de David, uno se da cuenta cómo David no se mete con Saúl, pero todo lo que no sea o no tenga que ver con el pueblo de Dios, él barre con ellos. Inclusive, uno puede ver cómo a veces el mismo David ya siendo rey consulta a Dios y qué debe hacer contra X o Y pueblo, y el Señor le dice, no, vaya y pelee contra ellos. O sea, estaría mal afirmar de pronto en que Dios le está diciendo, vaya y acábelos, mátelos. Entonces, ¿en dónde queda ahí? ¿Sería que Dios también está dejando a un lado su ética? ¿Está obviando esa ley y por qué hacerlo? ¿Por qué no procurar hacerlo? De mantener esa ley, porque decirle a David, vaya, acábelos. Entonces queda uno ahí como en esa partecita. Luis, tú siempre con esas preguntas tan difíciles. El punto aquí, mis queridos muchachos, estamos en primera clase, ¿no? Entonces, vamos a orar al Señor para que Él nos ayude a nos acompañe en esto, porque la pregunta de Ludwig, que es parecida a una que trabajó también Frank y a una que trabajó también un hermano que ahora no recuerdo su nombre, está relacionada, venga, vamos a tener dificultades si asumimos el decálogo como una ley moral, pero vamos a tener más dificultades cuando preguntamos cuál es la ética. Y usted hizo, señor Luis, una pregunta supremamente importante, ¿cuál es la ética de Dios?
Dios cambia de ética cada rato, pues eso es un poquito complicado porque nosotros hemos aprendido y enseñado que Dios es un Dios que no muta, que no cambia. Dios es un Dios infinita y absolutamente que no cambia, infinitamente uno. Es el ser perfecto que no cambia, que no muda. Entonces uno dice, venga, si dijo no matarás, ¿por qué después a través de un profeta le dice, no, acabe con fulano de tal? ¿Por qué si dice, no matarás en el decálogo, que es una ley moral que él puso, que él dio, le va a decir a un rey, hablando del rey Saúl, que tiene que acabar con Amalek, hombres, mujeres, niños, niñas y aún las mujeres que están embarazadas, animales y todo lo que vive? Ahí el no matarás queda bastante complicado, muy cuestionado y supuestamente, aquí digo supuestamente, es una orden directa de Dios a Saúl. ¿Ven la dificultad? Solamente en el ejercicio de nuestra lectura de la Biblia. Y todavía no hemos ido allá afuera, ¿no? No hemos ido a lo que está pasando allá afuera. Pero sería muy bueno no ir afuera primero, antes de revisar qué está pasando adentro. La narrativa del Antiguo Testamento tiene que revisarse muy bien, porque por eso hay tanta gente que no quiere leer la Biblia, pero además no quiere participar de las dinámicas cristianas o judeocristianas, porque encuentra demasiadas contradicciones, no solamente en el cristianismo, sino en el Dios del cristianismo, porque no estamos leyéndolo desde la perspectiva. Por eso es tan importante. La ética es un ejercicio de reflexión humana, ¿entendido? La ley moral es un tema, por lo menos en el Antiguo Testamento está claro, que es un tema de Dios, ¿ya? Y amarás al Señor, y guardarás el día de reposo, y no matarás, y no hurtarás, y no adulterarás, no cometerás adulterio, no ta. Punto. Eso está claro y definido. Por eso necesitamos venirnos revisando un poco de algunas de esas cosas para luego decirle al Señor Jesús. Ustedes y yo no podemos olvidar eso. Tengan mucho cuidado, porque nosotros somos cristianos evangélicos. Sí, tenemos un trasfondo antiguo testamentario, pero si ustedes se quedan con el Antiguo Testamento sin filtrarlo con el Evangelio, vamos a tener serios problemas porque ustedes y yo entendíamos no una ética cristiana y evangélica o evangélica, sino una ética judeo-cristiana o judía. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Por eso el que dice, es que nosotros tenemos que aceptar que es Israel hace lo que se le da la gana y nosotros bendecimos a Israel. No, venga. Es que nosotros tenemos que maldecir al enemigo de fulano. Espera, ¿dónde está eso? En Jeremías, en Isaías, en Miqueas, en Deuteronomio. ¿Y eso es qué? El Antiguo Testamento. Sí. ¿Y cuál es nuestra base doctrinal de hecho, para asuntos éticos? No es la ley. Porque si fuera la ley, usted y yo no estamos cumpliendo nada. No estamos cumpliendo nada. De hecho, ¿qué hacen mujeres aquí estudiando la Biblia? Deberían estar ya en la cocina, preparando la comida a los varones para que salimos de la clase y estudiar la palabra. Y si quieren aprender algo, que pregunten a los varones. Y otro montón de cosas, incluso éticas cristianas todavía dicen eso por lo que Pablo dijo. ¿Sí ven? Esa es una ética. O sea, hay una ética que dice, las mujeres no deben aprender la Biblia, no deben estudiarla y obviamente menos predicarla. Eso está prohibido para ellas. En el Antiguo Testamento, sí. Y en el Nuevo, también. Entonces, también, dependiendo de la lectura. ¿Ven? Entonces, les estoy dando un montón de elementos para que ustedes sigan en esta clase, para que no se salgan del curso. ¿Está bien? Hay orden de palabra. Frank, dinos y recibo la palabra. Cuéntame. Ok, profe. Un momento. Es que tengo problemas con el audio del computador, entonces me toca en otro Tranquilo. dispositivo.
Teníamos, creo que el hermano Luis levantó la mano antes de Ludwig y la hermana Adriana, pero creo que también vi una de las otra hermana o otro hermano que levantó la mano. Entonces, si el hermano Luis Romero va a intervenir, pues puede hacerlo en este momento. Gracias. Gracias. Profe, un poco que hacer usted una comparación acerca de todos lo que va a venir encima por una ética moral. La ética o la moral, entonces, pensaba en esos momentos cuando José da la orden de apedrear a Acán por su pecado, a él y a toda su familia. Y aun cuando el Señor dice que el que violare una ley de la ley que la viola, transgrede toda la ley, pero si comete alguno de esos pecados muere irremisiblemente. Ese es algo de confrontar, es algo de todas las, como digo, de las contradicciones que pueden aparecerse en la Biblia. Pero que es lo que hace bello esto y poder llegar a meditarlo de la manera correcta, que es lo que entiendo que es el propósito que debe ser. Sí, señor. Sí, Luis. Tal cual, Gracias. estamos hablando para eso, porque esas son unas contradicciones que nosotros no hemos sido valientes para enfrentar, porque creemos que nos estamos metiendo con la palabra o con la teología sana o con la verdadera no sé qué. Entonces no somos capaces de hacer preguntas que evidentemente ya las hicieron. O sea, esas preguntas ya se hicieron antes y se hicieron con fuerza, hicieron propuestas para denigrar de la ética cristiana como muy contradictoria por el mal manejo que se le dio a la lectura e interpretación del Antiguo Testamento. Entonces, claro que sí, necesitamos revisar esto para que la Biblia siga siendo el poder de la palabra, ¿ya? Para transformación y no para confusión y daño de muchas personas. Entonces, aquí es donde necesitamos encontrar un acompañamiento de una reflexión de las éticas que hay. Por eso les digo, hay muchas éticas, no hay una sola. Y en el cristianismo, pues ustedes van a ver. Adrián. Pues cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento y el Nuevo, parece que hubiera como una contradicción en el momento en que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a mostrarnos cómo debería ser pues nuestro comportamiento, porque todos creían, todos veían a Él como si Él estuviera en contra de la ley, o sea, como si estuviera haciendo las cosas contrarias a lo que estaba ordenado. Pero como Él mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él quería como mostrar otra manera de cumplir esa ley que nos habían dejado, o sea, que había dejado nuestro Dios a través de Moisés. Como cuando él dice, escucharon que les dijeron, amarán a los que les aman. Ahora yo les digo, amen a sus enemigos, hagan esto, hagan aquello, y muchas cosas que aparentemente eran contrarias a lo que estaba mandado supuestamente en la ley de Moisés. Entonces sí, esa comparación como esa... Sí, gracias, Adriana. Yo estoy de acuerdo con que en nuestra base teológica está el Antiguo Testamento y no hay aparentes contradicciones. Yo creo que sí hay algunas aparentes contradicciones, pero hay otras abiertas, claras y concretas contradicciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y no es porque simplemente se equivocó el del Antiguo o el Dios del Antiguo es diferente al del Nuevo, que eso ya apareció en la herejía de Marción y en otras herejías, en la herejía maniquea, en la herejía de Zoroastro, en el sentido de que son dos dioses distintos y son dos estilos distintos y son dos narrativas distintas. Entonces uno dice, ok, muy bien, tenemos que revisar eso para que, como el Señor lo dijo, porque Él no vino a abrogarla, Él dijo, vean, la idea de la ley era esta, y ustedes lo vieron en Pablo, ustedes lo notaron en Pablo. Entonces es que vamos a mirar un poquito las éticas ahí, porque hay unas diferencias en la ética de Pablo y en la ética de Jesús, pero hay una cosa bellísima en donde se encuentran la ética propuesta por Pablo y la ética propuesta por Jesús, que es justamente cuando Jesús dice, como ha dicho Adriana, yo les propongo a ustedes que no amen únicamente a los que los aman. La ley
¿ya? Es amen a sus enemigos, oren por los que os maldicen y los persiguen, ¿ya? Entonces, eso. Y Pablo, después de hacer toda una parafernalia estructural, teológica, en Corintios, a una iglesia que tenía todos los dones, que estaba él en el capítulo, ustedes saben más que yo de Biblia, en el capítulo 14, 15, bueno, en primera de Corintios son 13, bueno, dice, pero yo os muestro un camino mejor. Ojo, camino está relacionado con una propuesta, y es una propuesta ética. Dice, un camino mejor. ¿Y cuál es el discurso ahí? Capítulo 13 de Primera de Corintios. ¿Cuál es el discurso? Es el discurso del amor, ¿ya? El amor es no sé qué, es de cuánto, ta, ta, ta. Ese es el camino que... Ahí es donde aparece el ejercicio. Sí, gracias, Dairo. Ahí es donde aparece el ejercicio de cuál es el camino mejor que propone Pablo. El camino del evangelio que propuso Jesús. El desarrollo de esa ética es la que necesitamos, con la que necesitamos encontrarnos. Entonces no me adelanto, pero ustedes que están haciendo preguntas muy en la dinámica concreta de estas inquietudes que son cuestionamientos muy, muy fuertes para la iglesia y muy fuertes para la cristiandad, que no hemos sido capaces de responder porque no queremos asumir que hay cosas que necesitamos estudiar y no repetir como loros. Entonces, el escenario está puesto para que digamos, vengan, hay debates y hay contradicciones éticas en nuestro comportamiento por Dios. ¿Qué es lo que el Señor dijo claramente? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Eso lo vamos a definir. Y claro, al final usted va a tomar su decisión. Pues porque a lo que me refiero es que la ética es una decisión personal. Ojo, la ley moral es una cosa que yo, aunque Juan dijo, vean, yo puedo tener la dinámica en mi vida, una ley moral diciendo no matarás y no mato, porque le tengo miedo a que por matar me echen a la cárcel. Pero yo ahora creo que no matar es una cosa que está relacionada con mi ética y con mi convicción personal. Mi convicción es que no le voy a hacer daño a ningún ser humano, punto, a ninguno, no importa quién sea. Esa es una convicción ética para el cumplimiento de una ley moral. Entonces, a las personas pueden cumplir incluso una ley moral por fuerza, por obligación, aunque su corazón esté lleno de amargura, de dolor y de rabia, ¿ya? No lo voy a matar porque no quiero ir a la cárcel, pero quiero matarlo. Me encantaría verlo muerto. Me encantaría que lo mataran, ¿ya? Eso es una cosa. Y esto es muy del cristianismo también. Ustedes van a ver que después de que pasamos el primer siglo, pues, ¿cuál es la historia de la iglesia cristiana? Hermano, la historia de la iglesia cristiana es grupos de ejércitos matando musulmanes en la reconquista de Jerusalén como el lugar del nacimiento y muerte de Jesús. Bueno, de la vida de Jesús. O sea, el no matarás está bastante cuestionadito en relación al cumplimiento de eso. Bien. ¿Hay debates? ¿Qué dijiste, Juan? Dilo por tu micrófono. Hay debates y hay críticas, pero no hay soluciones y nada definitivo. Todo se nos va en discurso, bla, bla, bla. Criticamos, cuestionamos, proponemos no hacer nada y en eso nos quedamos, en que no hacemos nada. No se hace nada. Esperemos que este curso nos diga algo para temas, por eso ustedes verán en el sílabo que hay discusiones y hay definiciones para tomar decisiones. Es un encuentro en donde los estudiantes van a reconocer cosas y ustedes deben tomar decisiones y deben saber por dónde es que se van a ir. O sea, ojo que eso es para su ministerio, es para su vida personal, para su vida profesional. Esto no es tan fácil, pero es una cuestión en la que el Señor nos está llamando. Por esto se llama, el curso se llama Éticas, pero nuestro aterrizaje puntual y nuestro fundamento será la ética de Jesús. Eso es lo que hemos trabajado. Muy bien. Bueno, señor. Frank, dime. Compañero Ludwig quiere intervenir. Sí, señor. Ludwig, dale. No, profe, es que quería hacer mención al respecto de algo una conversación que tuve precisamente hoy.
Y esa otra persona yo le decía, ¿cómo cree usted que puede ser el hombre salvo? Y esa persona me dijo, pues sencillo, cumpliendo los mandamientos. Es eso, no más, cumpliendo los 10 mandamientos. Y yo le decía, ¿usted se cree en la capacidad de cumplir los 10 mandamientos o sea, a punto seguido? ¿Usted cree que lo puede cumplir tal cual? Entonces quedó ahí como pensando si sí o si no, ¿sí? Y vuelve y juega. Entra acá estos dos elementos, ¿no? La ética y la moral. O sea, empieza eso a jugarle en la mente al ser humano. Y otra cosa que yo quería también hacer una pregunta es, alguien mencionaba ahorita que Jesús, sí es bien cierto que él dijo que no había venido para abrogar la ley, pero que él quería enseñar una forma de cumplir la ley. Y yo hice la pregunta, entonces, ¿cuál sería esa otra manera de cumplir la ley? Sí, Cuando se sabe que pues el ser humano no puede cumplir la ley tal cual, o sea, o sea, sería uno creer que tiene la misma capacidad que tiene Jesús o que tiene Dios mismo. Entonces me queda esa inquietud ahí. Tal vez no sería que él sería la otra manera de cumplir la ley, sino más bien lo que usted menciona ahorita. O sea, él está diciendo, bueno, usted no va a matar, pero ojo con su prójimo, ámelo, ¿sí? Puede que usted sienta ganas de matar al prójimo, usted en su corazón, ¿sí? O en su mente usted pueda maquinar, bueno, este lo hizo, tiene que pagarlo. Y otro ejemplo que venía, ¿no? Que el Señor Jesús también lo menciona, dice que oíste que fue dicho ojo por diente, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces empieza como lo que usted decía ahorita, como ese juego en ese discurso, bueno, juego en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el discurso de Jesús, no de decirnos, vamos a cumplir la ley de otra manera, sino, ojo, porque realmente a lo que la ley nos está llamando es a esto, no a lo que se cree por ética y por moral simplemente. Y lo que usted decía, otra cosa que me surge una inquietud. Ahorita estaba buscando algo acerca de los 10 mandamientos, dice, y en una parte me salió los 10 mandamientos católicos. Esa es otra cuestión. Los judíos tienen la concepción de sus mandamientos, los cristianos tienen su propia concepción de los mandamientos, los católicos, los ortodoxos, cada uno tiene una concepción diferente de lo que son los mandamientos. sí, sí, por eso te digo que a la ley moral, que es obligatoria, le implementaron un discurso, una reflexión ética, y entonces lo sacaron de la ley moral y lo pusieron en un discurso ético e hicieron su propio discurso sobre matar, sobre asesinar, ¿ya? O sea, el Señor dice, no matarás. Ahora, nos complicamos más solamente para dar un espacio de reflexión para ponerlos más cabezones a ustedes. Porque Jesús, si la ley mosaica dice, no matarás. Entendido que no hay ninguna condición. No matarás es no matarás. Y claro, no matar es no quitarle la vida al otro. Resulta que Jesús viene y en el Sermón de la Montaña y durante sus discursos, que fueron más de uno en cuanto a eso, él dice, vengan, yo les voy a decir a ustedes, en la ley dice no matarás. Y claramente todos entendían que no es quitarle la vida al otro. Pero yo les digo a ustedes, el que cree, piensa, tiene sentimientos hacia su prójimo y piensa de idiota, ¿cómo se llama? De fatuo, de necio, y piensa así de su hermano y lo trata así en su corazón, dice el Señor. Y escuchen, él dice, porque es muy interesante, si ustedes y yo podemos hacer un poquito más de exégesis de ese pasaje, pero solamente los dejo para que piensen. Ese es un homicida que no se salva, escuchen, porque el homicida, digamos en términos de quitarle la vida a otro, ¿quién es el único que lo condena? El único que lo condena, pues es el juez penal. Dice, mató a tal persona, tiene tantos años de cárcel, punto. Ese es el juez penal, al que mata a la otra persona. Pero en la ley moral, en el discurso de Jesús, en la propuesta de Jesús,
escuchen, al homicida, el homicida no se salva ni del Sanedrín, ni del juez penal, ustedes lean ese texto, ni del juicio de Dios, en términos de, en el cielo, mejor dicho. O sea, el homicida, es decir, el que piensa mal contra su hermano, no solamente es un homicida ante el juez penal, sino también ante el Sanedrín, es decir, ante la iglesia, la religión, el consistorio, y ante Dios, el juez o el juicio de Dios, como se entiende, como entendían los judíos. Entonces, para que ustedes vean que esto es todavía más radical, y cuando vemos eso, para adelantarme un poquito a la pregunta de Ludwig, es, Pablo lo dijo y Jesús lo explicó. Yo les muestro un camino mejor, porque Pablo claramente dijo, nosotros, como le dijiste tú a la señora, al señor con el que estabas hablando, no se puede cumplir la ley. O sea, nosotros no podemos, Pablo lo dijo, ustedes y yo no podemos cumplir la ley. No, y mucho más cuando en la ley, después eso lo retoma Santiago, que el que incumple el mandamiento, incumple todos. Entonces, eso lo vamos a mirar porque eso es parte de la ética. Entonces, permítanme seguir, no sé si hay una palabra, Frank. Bueno, el compañero Dairo acabó de escribir Sí. que el Señor nos viene bueno, Pablo viene a decir que no podemos cumplir la ley moral para salvarnos, sino que somos salvos por la gracia. Entonces, ¿cuál Sí. es la ética de la gracia? Vale la pena Sí. también mirar cuál es la ética de la gracia, ¿no? Claro, es que la ética de la gracia es la ética del evangelio. Eso lo vamos a mirar. Tranquilo, Tairo. Sí, claro que sí. Tienes toda la razón. Esa conexión de la gracia, tenemos que entender muy bien el tema de la gracia. Me parece que lo hemos tergiversado, pero el tema de la gracia es el tema del evangelio. Vamos a mirar eso que es mucho más de lo que a veces estamos enseñando por ahí, pero no voy a meter porque eso es una parte de una sesión. Déjenme seguir trabajando en virtud del orden de nuestra sesión. Voy a plantear rápidamente. Hay varias éticas concretas y principales éticas a lo largo de la historia del siglo III antes de Cristo hasta la de hoy. Y yo quiero comenzar por una cosa que se llama la ética de las virtudes. La ética de las virtudes es una ética propuesta por Platón y después desarrollada por Aristóteles. La vamos a ver, tranquilos que eso lo vamos a ver. Y ustedes van a tener ahí unos elementos de apoyo que van a decir, es muy chévere, etcétera, etcétera. Entonces, la ética de las virtudes decían, miren, no vamos a mirar sobre por qué hago esto mal o por qué hago esto bien. Voy a revisarlo a partir de lo que genera carácter, bondad y grandeza a mi ser, porque ellos hablaban mucho del ser, ¿no? Entonces, eso, a partir de lo que es lo correcto, lo bueno, es que voy a hablar y es que voy a hacer las cosas. Vamos a tener ejemplos de eso y vamos a desarrollar un poquito de eso. Okay. Eso es una cosa, se llama la ética de las virtudes y es la ética que está muy relacionada con la propuesta griega, ¿ya? Que está en Platón y Aristóteles y que está muy desarrollada. Yo les voy a dar algunas lecturas, algunas cuestiones para que ustedes tengan ideas sobre eso y tengamos también elementos de discusión. La otra ética es una ética que viene ya en el siglo XVII, siglo XVIII, en el que un señor que ustedes conocen, por los que estuvieron estudiando y organizaron sus estudios tanto de bachillerato como de universidad, escucharon a un señor que se llama Immanuel Kant. Y Immanuel Kant decía que eso se llama la deontología, que también para algunos es la ética de las profesiones, pero realmente aquí lo que se está refiriendo, a lo que se está refiriendo esta ética deontológica es la ética propuesta por Immanuel Kant, que está relacionada con la dignidad humana. Vamos a mirar eso tranquilos. Entonces, todo lo que yo haga, todo lo que yo decida en mi comportamiento, en lo que yo voy a hacer, tiene que estar fundamentado en la dignidad humana.
Es decir, en que no puedo irrespetar la dignidad del otro. Punto. No la puedo hacer. Cualquier cosa que yo vaya a hacer debe dignificar al otro y debe respetar su dignidad. La dignidad de mujer, la dignidad de hombre, la dignidad de papá, la dignidad. Debe respetar. Y en esa línea está muy pegada porque pues él era un cristiano, él tenía elementos cristianos, pero luego él, y lo vamos a mirar un poco más de fondo, plantea una cosa que es bien interesante, y es, cuando yo me comporto de una manera en la que respeto en cuanto, por ejemplo, a tal cosa, a tal actitud, a tal situación, respeto la dignidad humana, y yo lo hago y me sale bien y es verdaderamente bueno hacerlo, eso podría convertirse en una ética universal. Y eso él lo llamó imperativo categórico. O sea, lo llamó, debería ser una orden categórica para todo el ser humano. Compórtese así. Y básicamente, lo miraremos, será el ejercicio del respeto de la dignidad humana siempre. El problema es que cada una de ellas tiene preguntas y no las voy a trabajar ahora porque ustedes que están tan activos en la clase no me van a dejar terminar. Pero claro, cada una tiene preguntas. Después, más o menos por el mismo tiempo, un gringo, bueno, un inglés, trabaja una teoría que obviamente está más desarrollada entre los protestantes, ¿ah? Holanda, Francia, Inglaterra, y es la ética del utilitarismo. La ética del utilitarismo es sencilla, y les voy a decir que es mucho más protestante y mucho más calvinista que la otra ética, y esta hasta hoy sigue funcionando. ¿Cuál es el asunto acá? El asunto acá es que la ética con la que yo voy a tomar decisiones tiene como base el fin o la consecuencia de esa decisión. No el medio, sino la consecuencia de esa decisión. Entonces, mi ética utilitarista me dirá, de eso vamos a hablar, repito, mucho más, me dirá, bien, tengo que tomar una determinación en este sentido, ¿ya? Pero mi pregunta será, ¿cuál es la consecuencia para tomar esta decisión? Y de acuerdo a la consecuencia, tomo mi decisión, no importa, escuchen bien, lo que haya que hacer. Doy un ejemplo, voy a dar solamente un ejemplo pequeño. Sencillito, después habrán muchos más ejemplos y ustedes tendrán los propios, porque a ustedes se les han presentado dilemas éticos muchas veces y en muchas de esas ocasiones ustedes no sabían que era un dilema ético. Tomaron una decisión y dijeron, bueno, vamos a hacerlo por ahí, no sé. Entonces, aquí es súper importante. ¿Por qué? Porque resulta, por ejemplo, que la ética utilitarista está en la mayoría de las profesiones, por ejemplo, en los médicos, por ejemplo, en la ciencia. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Hay una investigación para un virus que está saliendo, que está matando y que ya está haciendo mucho daño. Una investigación que viene en proceso. Hay todo un ejercicio, todo un montón de científicos que tienen su ética, por supuesto, pero dicen, escuchen bien, ok, nosotros necesitamos implementar esta medicina que va a salvar millones o miles de vidas, ¿ya? Pero, para probar ese medicamento, para probar esa droga, necesitamos tener a un grupo de 20 personas para que prueben el medicamento o la droga. Con la dificultad de que es muy probable que en las pruebas, durante el tiempo de pruebas, de esas 20 personas, 10 mueran. Porque a través de las pruebas no podemos garantizar que vivan todos. Variaría entre... Sí, pero para la vacuna del COVID, hasta donde nosotros sabemos, bueno, ya hay cosas, digamos, que son colaterales, pero digamos no hubo pruebas en humanos inmediatamente.
De hecho, ellos tenían muy adelantada esa cuestión. Es que, bueno, esa es otra cuestión que yo no voy a meterme en eso. Es que es una cosa muy rara, que es, las vacunas se estuvieron muy rápido, hubo un proceso ahí muy rápido, eso era muy raro. O sea, vacunas que demoran 10, 15, 20 años en su producción, cuando se hacen montones de pruebas en animales, en simios, en ratas, en un montón de cosas. Aquí no hay prueba y de una vez ya sale y ya estamos algo. Eso es una cuestión, me genera bastantes dudas. Pero aquí, en este ejemplo, que es un ejemplo real, entonces, ojo, la ética deontológica diría no, definitivamente no. La ética de las virtudes dirían, perdón, señores, eso nos dignifica, nos hace engrandece nuestro carácter humano. Habría que pensarlo, habría que revisarlo, pero pues por lo menos en la propuesta inicial, no. Muy bien. La ética utilitarista dice, sí, háganle. ¿Por qué? Porque la consecuencia, o sea, la utilidad, la consecuencia de esa ética es que se mueren 10 o 5 o 3 o 1 o 20, pero se salvan miles. Y esa es la dinámica. Por eso, ojo, en los hospitales, en todos los hospitales del mundo, señoras y señores, no hay un comité de moral, hay un comité de ética. El comité de ética, que normalmente es ética utilitarista, vamos a revisar mucho más eso, repito, dice, venga, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Ya? Y el comité de ética dice, bueno, saldría mejor si pasa esto, si le damos esto y se demora tal, ta, ta, ta. El comité toma una determinación ética que normalmente es utilitarista. ¿Ya? Al final la consecuencia, el resultado es el que se va a mirar. Si es bueno, si ayuda y sobre todo, si al final la consecuencia ayuda a más de los que perjudica. Punto. Ese es un asunto que está relacionado con la utilitarista. ¿Ya? Entonces hemos visto ahí 3 rapiditos, que es donde les estoy presentando la... Hay una ética que plantearon las feministas. Bueno, es planteado por mujeres, aunque ya varios hombres lo habían dicho. Esto es más del siglo XIX y XX, XXI también. Y es la ética del cuidado. Entonces, es muy interesante y vamos a verlos vamos a verlos con los ojos del Evangelio, porque si es con los ojos del feminismo, a veces hay un poquito de radicalidad esa. Pero la ética del cuidado es cuando nosotros estamos conscientes que las mujeres, ¿ya? Pero también las abuelas, pero también los abuelos, también las tías solteras, hay un montón de personas que están desarrollando una ética del cuidado, del acompañamiento, de la bendición, de la protección, de la crianza. Ellos están haciendo un discurso a partir, venga, eso no lo hemos tenido en cuenta. No hemos tenido en cuenta que hay una ética del cuidado definida y necesaria. Miraremos eso. Y me falta una, ética, utilidad, ontología, ética del cuidado. Ok, creo que me falta una, pero no la tengo aquí. A ver si yo lo veo aquí en la otra. Descriptiva, sí, gracias. La ética descriptiva y la ética normativa. Esas son dos que ya no les voy a decir ahora porque el tiempo se me fue, pero esa normativa y descriptiva con la del cuidado son éticas, digamos, subalternas, es decir, son inferiores, pero que han estado ejerciendo en los últimos años, digamos que en los últimos años del 20, en los primeros del 21, muchísima influencia. Y eso ha generado también divisiones en los grupos. Estas 3 éticas, la normativa, la descriptiva y la del cuidado. Bien, les dejo ahí. Solamente para que ustedes y yo revisemos una cosa, cerrando, para que ustedes vean
¿por dónde nos vamos a ir? Me parece importante que haya escenarios de cuestionamiento, de preguntas, que nos puedan decir a todos, bueno, venga, está claro lo que nosotros queremos, qué es lo que realmente estamos buscando, porque mis queridos hermanos, esto es con lo que quería o quiero ir cerrando la clase, y es nosotros, escuchen bien mis hermanos, los que enseñamos la palabra, los que compartimos la palabra, los que predicamos la palabra, los que explicamos la palabra, es decir, los ministros, pastores, pastoras, profesores, somos anunciadores puntuales de una ética. ¿Me entienden? O sea, nosotros permanentemente estamos compartiendo un discurso ético. Mejor dicho, lo que les estoy diciendo es que nosotros les estamos diciendo a la gente cómo tienen que comportarse. Punto. Todo el tiempo. O sea, tengan mucho cuidado porque yo siempre lo digo, ustedes ya saben cómo yo planteo esto en las clases, ya los que me conocen. Vengan, ustedes saben la responsabilidad que nosotros tenemos. Ya lo vi en otras cosas, pero acá, en serio, que es súper importante que ustedes y yo comprendamos que nosotros somos los encargados de definir y de decirle a la gente cómo se deben comportar, cómo actuar ante talmente. O sea, nosotros estamos dando criterios éticos permanentemente a la gente. ¿Cómo deben tomar decisiones? Pues señores, hay pastores que están diciendo hasta por quién deben votar, cuál debe ser el candidato, qué tienen que hacer, si salió, a qué ley deben apoyar, si salen o no salen a marchar. Eso lo dicen los pastores. Si el pastor no me dice nada, yo me quedo quieto para ver qué es lo que quiere, cómo es que... ¿Ven? O sea, esta clase es absolutamente obligatoria para todos, para los líderes, para los pastores, para la gente que está empeñada en el liderazgo. Vengan, ¿qué vamos a decir? ¿Cuál es nuestra enseñanza? Porque cada predicación es casi un discurso ético, es un encargo de comportamiento y de conducta a los hermanos y hermanas. Así que ustedes y yo vamos a mirar, es que hay cosas que se están diciendo y ustedes van a analizarlo en algunos pequeños memes o pequeñas, yo no sé cómo se llama eso, esas cositas que salen en las redes sociales, que con eso yo tengo, o sea, y ustedes también, o sea, con una cosita de esas, escuchemos la que son 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos y ya no tenemos una repercusión ética de un discurso claro que está dando esa pastora, ese líder, ese pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros nos la pasamos haciendo todo eso. O sea, aquí esto es un asunto absolutamente delicado y necesitamos de verdad meternos en esto y entender qué es lo que el Señor nos está indicando. Porque lo que dijo Oseas es que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero eso tiene la indicación, la base de que ese conocimiento lo tenían que dar los sacerdotes, lo tenían que dar los pastores o los profetas y después los pastores, ¿ya? Y que por falta de ese entendimiento, mi pueblo fue destruido, mi pueblo tropezó, mi pueblo fue alienado, como dirían los marxistas, mi pueblo fue llevado por otro camino, ¿ya? Por eso, por los pastores, los profetas, los sacerdotes, Jesús viene y eso es lo que pasa. ¿Qué sucede cuando Jesús llega y ve a Jerusalén? ¿Y qué es lo que el Señor dice y por lo cual llora? Ah, Jerusalén, yo vine a ustedes para visitarlos, para mostrarles cómo podían organizarse mejor, es decir, una ética distinta, porque ustedes están como ovejas sin pastor, cada quien por su lado. Eso lo había dicho Isaías y el Señor lo plantea de una manera súper tierna, pero también súper triste. Y eso no es el asunto de Jerusalén nomás. Entonces, nosotros somos esos pastores y esos sacerdotes y esos profetas, pilas,
Nosotros somos los que estamos proclamando cada domingo, cada miércoles, cada viernes, cada ayuno, cada oración, cada vigilia. Estamos diciendo a las personas cómo deben comportarse. ¿Cuál es la ética que estamos trabajando? ¿Sobre la base de qué estamos predicando? ¿Sobre cuál base ética estamos predicando nuestros sermones? ¿Está bien? O nuestras predicaciones, o nuestras enseñanzas. Ojo, nuestras clases de escuela dominical. A los niños y a las niñas. Bien, voy cerrando aquí. Entonces, quiero dejarles una pregunta que ustedes la contestan rapidito. Pero las dejo para solamente contarles. Y ustedes van a, pues obviamente aquí como cristianos, pues uno podría decir ya. Escuchen. En Francia, una mujer puede practicarse el aborto, hacer que le practiquen el aborto en la semana 12. En Holanda, en la semana 16. En nuestro país está aprobada en la semana 14. El concepto ético del aborto no está fundamentado en la vida. Eso es lo que se cree. Está fundamentado en la persona. Es muy curioso. Es muy curioso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para los franceses, hasta la semana 12, ese feto es persona. Se puede considerar persona. Para los holandeses, hasta la semana 16. Escuchen, para otras personas, la mayoría de cristianos, conservadores, no liberales, creyentes, etcétera, etcétera, desde la concepción es persona. Desde la concepción es persona. Pues obviamente, si es persona en la concepción, pues no se puede tocar porque es cuando es persona. Y alguien le ganó a los pro vida creyentes que consideran que es claramente en la concepción. O sea, cuando ya se concibe, ahí hay vida y es respetable y es una persona. Es una persona. No es el tema de la vida únicamente, por lo menos, sino el tema de la persona. Y después, los budistas dicen, no, vengan. Eso no es así. No es en la concepción. Cuando un hombre y una mujer toman la decisión de tener relaciones sexuales, antes de tenerlas, ya hay una persona que está esperando que esos dos se junten para venir. O sea, para el budismo en general, ¿no? Que hay muchas escuelas de budismo, pero para el budismo oficial, antes de que la pareja se junte, ya hay una persona. Entonces, como el tema es de persona, ¿cuándo es persona? O sea, ¿cuándo es persona para no matarlo? ¿Me hago entender? Entonces, la discusión no es si se mata o no se mata. No, todos están de acuerdo con que no hay que matar. El problema es que no hay que matar personas. Pero en eso todos están de acuerdo. Todos. Pero lo que no están de acuerdo es cuándo es persona. En la concepción, antes de la concepción, a la semana 10, a la semana 14, a la semana 12, a la semana 16. ¿Ven? Y este es un tema ¿qué? Ético. Es un tema ético. No es un tema moral. Porque si fuera un tema moral, el tema moral dice no matarás. ¿Junto a quién? A las personas. Ah, bueno, entonces no es un tema de vida, es un tema de persona. ¿Cuándo se define eso? Y eso es un tema ético, ¿sí ven? Es una discusión ética, que no es tan fácil, sino, es que no, ellos no quieren matar. Pero como para ellos la semana en la que es persona, y obviamente por argumentos, ¿no? En argumentos científicos, teológicos, y el otro también, y los budistas tienen una explicación religiosa, mística, pero que tiene peso para ellos, el peso para ellos. Usted y yo vamos a hablar
la parejita va a hablar y él te dice, ella le dice a él, usted y yo vamos a hablar y queremos tener un hijo. Cuando hablan de eso, antes de cualquier tipo de acercamiento, cuando lo han decidido, ya el niño o la niña está lista para venir. Ya hay persona ahí, mejor dicho, ya hay una persona ahí en medio. Señoras y señores, ustedes son muy bellos. Gracias por poner tanto cuidado y por participar. Mañana, con la ayuda de Dios, tendrán ustedes el sílabo en su plataforma y yo esperaría proponerles un pequeño foro para que participen de una pregunta que voy a hacer y vamos adelantándonos ahí. Son cosas sencillas, ustedes saben que yo no quiero complicarlos nunca, pero es unas cuestiones para que ustedes en 2, 3 frases digan o planteen o me digan qué opinan. ¿Está bien? En el foro que vamos a tener. Van a haber varios, pero por lo menos ustedes me dirán. Anuncio que para la sesión 2 vamos a mirar la ética de Platón y Aristóteles, que es la ética de las virtudes y la felicidad. Vamos a hablar un poquito de la ética estoica y epicúrea que está en línea. El estoicismo y el epicureísmo son dos escuelas griegas también. Y nuestra discusión sobre la relevancia de la ética clásica en la actualidad. O sea, todo eso hay que traerlo a ver. ¿En qué está eso? ¿En qué está eso acá? Y voy a comenzar con un ejemplo muy interesante que yo quiero que ustedes me comenten qué opinan de eso. Señoras y señores, muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga. No llegó nadie más, ¿cierto que sí? Yo tengo aquí, repito, si alguno faltó, termino leyendo esto y si alguno faltó que me llegó tarde y no supe, entonces me dicen. Juan Carlos Borbón, Edison Quintero, Luis Fernando Romero, Luz Adriana Uribe, Yamilia Arrieta, Catherine Zambrano, Sergio Julio Ruiz, Albeiro Álvarez, Ana María Segura, Dianis del Pilar, Eliana Mejía, Carlos David Berrío, Sara Esther, Frank Atencia, Hernando Palacios, Ludwig Salcedo, José Benito Guzmán, si no estoy mal, Dairo Cermeño y José Palomo. ¿Alguien me faltó por leer? ¿Todos ellos se leyeron? Noemí Romero. Hernán Pérez. Gracias, Hernán. Si ven que me faltaba uno y usted tenía falla, señor. Hernán, ¿de dónde es Hernán? Hernán, ¿de dónde? Montelíbano, Córdoba. De Montelíbano, Córdoba. Y la señorita única que ahorita tengo del Caribe, ¿cómo es que se llama? ¿Noemí qué? Noemí Romero. Noemí, llegaste tarde. ¿A qué hora llegaste, Noemí? ¿No te da vergüenza? Ok. Listo. Rubén Darío. Rubén Darío Gómez yo lo tenía, ¿o no? Venga, a ver. No te nombré, ¿cierto? No me mencioné. Listo, Rubén Darío. Rubén Darío Gómez Macías, ¿no? Sí, señor. Listo. Ahora sí no me falta nadie, ¿no? Sí, listo. Esos son los 22 que estuvieron. Niños, porfa, organicen su agenda, cuadren sus cosas. El viernes tenemos clase, pero porfa no lleguen tarde, porque si ustedes llegan tarde, van a complicarse. Hoy no tanto, pero el próximo, si llegan tarde, su merced lindo se van a perder, porque esto tiene una secuencia. Si yo estoy hablando de una cosa y dice, pero eso porque yo no lo entiendo, es porque ya habíamos hablado de otra. Está bien, esto tiene una secuencia, entonces no se me pierdan. No se me pierdan, o sea, no lleguen tarde, por favor, y obviamente no fallen en la medida de lo posible. Señoras y señores, Dios les bendiga, gracias por estar aquí y espero su retroalimentación de la clase en los comentarios, en las cuestiones que vengan ahí, porque pues vamos a ir haciendo trabajo. Señoras y señores, vean, tengo 20, pero tengo 10. Entonces, o sea, tengo 20 personas, pero 10, 20 un poquito más, pero entonces necesito hacer, ustedes saben que yo tengo una metodología y es que en este caso serán 2 personas, hacen la relatoría, la hacen las 2 personas de lo que hablamos hoy, así, lo que ustedes tomaron nota, lo que ustedes tomaron de nota, no se inquieten, no tienen que
pues si quieren hacerlo, pero no tienen que investigar mal ni nada, sino simplemente lo que vieron y lo que entendieron de la clase. ¿Está bien? Voy a molestarles la vida a Fran Atencia, para que salga de una vez Fran de eso, y a Catherine Zambrano. ¿Listo? Ustedes dos hacen la relatoría y yo sé que eso está prohibido para ustedes en su ley moral. Voy a jugar al azar, cara o sello, y el que quede, uno lee, el otro me lo envía. ¿No entender? Me envía su relatoría y el otro lo lee. O sea, leemos solamente una relatoría. ¿Listo? Repito, la relatoría de la clase de hoy. O sea, estuvimos hablando de tal y tal cosa. Ustedes ya saben, los que ya conocen esto. Catherine y Frank. Ustedes tienen la relatoría del próximo. Un abrazo, hermanos. Bendiciones. Gracias, profe. Feliz noche. Les bendiga. Gracias. Bendiciones. Gracias, compañeros. Descansen. Muchas gracias, profe. Bendiciones. Muchas gracias a ti. Un abrazo para todos.